Únete con nosotros mientras le cantamos con regocijo, con alegría. Bendeciré, bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación te cantaré, exaltaré tu nombre, oh Dios, Tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo yo te cantaré. Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón, y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios, te adoro a ti. te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios, te adoro a ti. Te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Tú eres Dios. Aleluya. Le vamos a decir una vez más, bendeciré, bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación te cantaré, exaltaré. Dilo después de mí, tu nombre, oh Dios, Tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo yo te cantaré. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile a Él: oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón, y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios, te adoro a ti. te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios, te adoro a ti. Te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Lo vas a repetir después de mí. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Eres mi Dios, Eres mi Dios. eres mi Dios, Tú eres mi Dios. eres mi Dios, Eres mi Dios. eres mi Dios, Tú eres mi Dios. eres mi Dios, Eres mi Dios. eres mi Dios, Tú eres mi Dios. eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Le adoramos, le bendecimos. Una última vez. Tú eres mi Dios. Eres mi Dios, Eres mi Dios. eres mi Dios, Tú eres mi Dios. eres mi Dios, Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Aleluya. Muy buenos días, hermanos y miembros que nos visitan este día a la iglesia Jesús mi Redentor, y los que están sintonizándonos por medio de Facebook. Tengan un buenos días y bienvenidos a la iglesia. Les recordamos que si necesitan clases prematrimoniales o consejería matrimonial con nuestra pastora Jenny González, puede comunicarse al email info@jesusmiredentor.org
www.chur o nos pueden comunicarse al teléfono 832-683-9025. Los miércoles tenemos el servicio de oración a las 7:15 de la noche en Facebook Live y los domingos a las 11 de la mañana también por Facebook. Los dejamos con nuestro pastor José con el mensaje de esta mañana. Bueno, qué bendición que estén con nosotros esta linda mañana. Estamos muy agradecidos al Señor que nos estén viendo en Facebook y que sigan compartiendo con nosotros tantos milagros que hemos escuchado. Y de hecho tenemos un testimonio de una señora que oramos por ella durante los miércoles y el domingo pasado también, y resulta que ya está en casa, estaba muy grave en el hospital y ya está en casa. La oración tiene poder y queremos dejarles saber a todos que cualquier petición que tengan de cualquier cosa, pues estamos listos y para orar por ustedes. Sabemos de que cuando uno ora en fe, el Señor responde. El Señor nunca nos hace quedar mal. Use su fe, contáctenos y el Señor nos se va a glorificar en ambos. Amén. Quería brevemente repasar algo de lo que compartimos la semana pasada. Bueno, y antes que nada, para los que no me conocen, los que nos están viendo por primera vez, soy el pastor González de Iglesia Mi Redentor en Katy, y estamos muy contentos de nuevo de que estén con nosotros. Algo breve del repasarlo de la semana pasada fue que, de las últimas semanas estamos aprendiendo cómo vivir en el Espíritu y cómo debemos de saber dónde plantamos nuestras palabras, nuestros hechos, en nuestro espíritu o en la carne. La semana pasada aprendimos de los 4 leprosos y el evangelio de los 4 leprosos. Sabemos de que la palabra evangelio son las buenas nuevas, y de eso fue que aprendimos, y aprendimos a que nosotros por nuestro testimonio podemos dar las buenas nuevas del Señor por medio de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y lo que vamos a compartir hoy es un ejemplo de cuando los israelitas salieron de Egipto, lo que hicieron y lo que el Señor les dijo que hicieran para que conmemoraran y nunca se les olvidara lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Porque es muy importante para nosotros en este tiempo de que podamos no solamente hablar de lo que el Señor ha hecho, sino que la gente lo vea, que pueda sentir lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Todo esto lo vamos a compartir en Josué 3 y 4, así es que si quieren ir yendo ahí, va a ser de gran bendición como para mí fue estudiar esto. Como estaba diciendo, bueno, vamos a orar antes de continuar, porque es mucho lo que hay que compartir, pero a la vez tenemos que entregárselo al Señor. Si me acompañan en oración. Padre Santo, Señor, gracias, Padre, por permitirnos estar ante tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, el que das el querer como el hacer, Señor. Eres tú que nos da la habilidad de hacer riquezas. Eres tú el que nos da todo lo que tenemos, Señor. Cada respiro, Señor, cada latir de nuestro corazón proviene de ti, Señor. Y gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como sabemos, cuando los israelitas salieron de Egipto, liderados por Moisés, vemos de que supuestamente después de eso duraron 40 años perdidos en el desierto. Fue un tiempo de una gran transición para ellos después de haber salido de Egipto, haber visto cómo el Señor en la noche los cubría con una nube de fuego y en el día con una nube para protegerlos del sol. La palabra también nos dice que durante todo su caminar ni las sandalias se les desgastaba. Imagínense el milagro que el Señor había hecho en sus vidas. También les proveía maná, les daba agua de la roca. Y vemos de que todo esto durante estos 40 años había otro propósito por los cuales ellos duraron tanto tiempo.
Se han hecho estudios donde si hubieran ellos caminado en línea recta a lo que es ahora Israel, hubieran sido 15 a 30 días por la cantidad de gente, pero se demoraron 40 años en llegar. ¿Por qué? Eran 40 años para que ellos aprendieran a vivir en fe. Ellos estaban tan acostumbrados y con la mentalidad de esclavos que dependían, a pesar de que los egipcios o los faraones los maltrataban, dependían de ellos. Era 40 años para que los hábitos o los malos hábitos fueran corregidos durante esos 40 años. Y eran 40 años para aprender a ser humildes. A pesar de que ellos eran esclavos, no eran personas humildes. Eran personas que se jactaban de lo que tenían, aunque eran esclavos. No se sometían a lo que el Señor tenía para ellos. Eran unas personas humildes. Desafortunadamente, en estos tiempos confundimos la humildad con la pobreza. Y no es así. Hay gente que no tiene nada, pero son orgullosos. Hay gente que tiene mucho y viven humildemente. Entonces, la humildad no es la pobreza, sino es un problema del corazón. Entonces ellos duraron 40 años para aprender a ser humildes. Amén. También duraron 40 años para depender totalmente del Señor. Como les decía hace un rato, aunque eran esclavos, ellos dependían 100% de los egipcios, del faraón. Para ellos, con que los dejaran vivir un día más, era más que suficiente. Y lo más importante era de que duraron 40 años para aprender a ser libres, de no estar bajo el yugo de la esclavitud. Y como les digo, vamos a cubrir mucho en Josué 3 y 4, y vamos a ver algo específico que el Señor hizo en sus vidas cuando cruzaron el Jordán. Siempre leemos de cómo Moisés abrió el mar rojo y pasaron en seco, pero muy poco leemos o estudiamos de las otras veces que el Señor abrió el río o el mar para que ellos cruzaran. Y en esta ocasión es cuando cruzan el Jordán hacia la tierra prometida. Vamos a ver de que en este tiempo ya Moisés había muerto y Josué era el líder, pero había algo diferente, que veían a Josué no solamente como un líder, pero lo veían como un hombre de guerra, no como hombre espiritual. Pero vamos a ver cómo el Señor hizo esa transición y lo que ellos tuvieron que ver y cómo pasaron el Jordán, que fue un milagro tan importante o tal vez más importante que cuando cruzaron el mar Rojo. Cuando cruzaron el mar Rojo iban escapando, iban huyendo. Aquí, cuando cruzan el Jordán, van en realidad a conquistar, van a tomar la tierra prometida. Y el Señor les dice que van a derrotar a todos los amorreos y todos los que estaban tomando esas propiedades. Entonces ellos iban con una mentalidad diferente. Salieron huyendo, pero aquí van a conquistar, van a hacer algo que el Señor tenía para ellos. Amén. Y cuando leemos las Escrituras es importante ver la diferencia, porque muchas veces la leemos de corrido y no sabemos lo que el Señor tiene para nosotros. Ya los 40 años pasaron, ahora era tiempo de cruzar el Jordán, y ahí es donde estamos en ese tiempo donde Josué es el que los va a liderar, el que los va a llevar a la tierra prometida. Si vemos anteriormente, cuando Moisés está a punto de morir, él la ve de lejos y no entró, él no pudo entrar a la tierra prometida. Hay razones que pienso yo que fue porque pues ya era de edad avanzada, pero tenían que entrar a la tierra prometida en otra forma de ver las cosas. Otra cosa que es clave, que estudios dicen que salieron aproximadamente 2 millones de israelitas de Egipto. Durante los 40 años se triplicaron. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que muchos de los que nacieron en el desierto no fueron testigos de cómo el mar
fue abierto. No fueron testigos de cómo salía agua de la roca cuando Moisés los dirigía. Entonces, por eso que hay un cambio de liderazgo, tanto como de pensamiento. Y vemos también que el Señor hace milagros. Ahora, una cosa muy clave, uno dice, bueno, antes pasaron el mar, ahora están pasando un río. El río en esta época en la que ellos estaban cruzando, y lo podemos ver en la palabra, está inundado, porque dice que cada vez que es tiempo de siega, el río se inunda. Quiere decir que es mucho más profundo, corriente más fuerte, y era imposible cruzar, aún en lancha, entonces era imposible. Entonces vemos que este milagro que el Señor hizo en el río era tan poderoso como lo que pasó en el mar rojo, amén. En el río Jordán, como lo que pasó en el mar rojo. Y vemos de que cuando las aguas son más fuertes es cuando el Señor hace el milagro. Cuando uno llega a un punto donde ya no puedes más, el Señor lo hace. Pero hay algo clave que vamos a aprender en esto, y el tema de hoy lo llamé las 12 piedras del recuerdo. Y vamos a ver qué significan lo que hicieron los israelitas después de esto. Cuando ya estamos al tiempo donde el agua no nos permite, es cuando el Señor está ahí, el Señor que nunca llega tarde. Creemos que llega tarde, pero Él siempre llega a tiempo, amén. Cuando ya uno piensa, ya no hay por dónde, el Señor está ahí. Ahora vamos a Josué 3:3. Podemos ver desde el principio todo lo que pasa, pero es mucho para leer. Vamos a empezar en el 3 al 5. Y dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veas el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldráis de vuestro lugar, marcháis en pos de ella. Vemos de que se les está dando una dirección, ¿ok? A fin, más adelante dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Vemos de que todavía tanto tiempo en el desierto y todavía necesitaban dirección, ¿amén? Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella, quiere decir el arca, haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis. 2000 codos es como 2 canchas de fútbol, o de fútbol americano, de largo. Esa era la distancia. Vemos de que todavía necesitaban dirección, todavía necesitaban ellos que les dijeran, aún de todo lo que habían pasado, de que tenían que ir cerca del arca que representaba a Dios. Vemos de que los que daban las instrucciones, si ven los versículos antes, eran los oficiales. Tenían oficiales encargados de todo esto. ¿Y por qué los oficiales? Porque aún Josué estaba conocido como el general, el que iba y entró a la tierra prometida a espiar, pero no era todavía considerado como el líder espiritual que iba a llevar a Israel, no solamente a las batallas, pero a que conectar con nuestro Dios, ¿amén? Y vemos también de que era muy cercano a Moisés, pero ellos aún todavía decían, pero Moisés era el que nos dirigía en esto, Moisés era el contacto con el Señor. Si leemos las escrituras, vemos de que él subía al monte, hablaba directo con el Señor y bajaba y daba las instrucciones. Pero vemos de que ahora Josué está a punto de ser el líder espiritual, ¿ven? Y veamos más adelante, dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Se acuerdan la semana pasada que decía que siempre que vienen unas buenas nuevas o nuevas buenas, siempre hay una palabra profética? Entonces aquí está Josué dando una palabra profética. Entonces vemos esto, de que siempre antes
de algo que va a hacer el Señor, siempre hay una palabra profética, amén. Y Josué estaba a punto en este instante de ser el líder, amén, de espiritual, tanto como el que los iba a llevar a la tierra prometida. Vamos al versículo 7 de 3. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que, mire, aquí está la respuesta, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces aquí vemos de que Josué todo este tiempo, aunque era liderazgo, no había sido como promovido directamente por el Señor. Y sigue más adelante, dice el 16, perdón. Y cuando los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua del Jordán, la palabra dice que el agua que a ellos al tocar con sus pies la parte baja, y si vemos al 15, ahí podemos ver de que era un tiempo de donde el mar estaba sobrecargado, estaba sobrelleno, dice que se expandía hacia los lados. Al ellos tocar, los que cargaban el arca, dice la palabra que el agua no se partió, sino que se detuvo de la corriente que venía hacia el mar, y todo lo que sería se fue. Entonces quedó en seco, pasaron en seco. Es un milagro porque el agua no se puede detener. Es como que si el Señor puso una presa, y dice que era una presa muy lejos, y decía que se veía el agua como un montón. Así lo dice la palabra. Vemos el milagro tan grande que estamos viendo. Entonces vemos de que en el 15, del 15 al 16, vemos de que dice: cuando los sacerdotes que llevaba el arca tocaron las aguas del Jordán, la palabra dice que el agua que venía se detuvo, y el agua que bajaba continuaba hacia el mar. Entonces vemos ahí de que eso fue algo milagroso, y ellos pudieron pasar en seco, y los que llevaban el arca se pararon en medio del río. Amén. Aquí vamos a continuar en el capítulo 4. Vamos a ver la importancia de las 12 piedras. Digan las 12 piedras. 12 piedras. Muchas veces en nuestras vidas pasamos por tantas cosas que el Señor nos da la oportunidad de ver, de poder ser testigos, pero se nos olvida. Y eso siento que es lo que está pasando en la iglesia ahora. Por eso está la iglesia menguando en este tiempo, porque tal vez a los líderes se nos ha olvidado de siempre testificar de lo que el Señor ha hecho y conmemorar las cosas grandes. También vamos a ver de que el Señor antes de esto escogió a 12 hombres, uno de cada tribu. Es importante saber esto, pero vamos a Josué 4, 1, 2, dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: tomad de aquí, del medio de donde está firme los pies de los sacerdotes, 12 piedras. Digan 12 piedras, las cuales pasaráis con vosotros, y la levantarás en el lugar donde pases la noche. ¿Qué significan estas piedras? No eran unas piedras que ellos podían cargar en sus bolsas, sino eran que, y la palabra dice más adelante, que las llevaban en su hombro. Cada uno de estos líderes de cada tribu tenía que llevar una. ¿Qué representa para nosotros la roca? Es Cristo. Entonces cada uno de estos líderes tenía que lo vieran, que él y esa persona llevaba las piedras. Amén. Ahora, ¿por qué el Señor hizo esto? No solo porque los israelitas se les olvidaba todos los milagros que el Señor había hecho, cómo los sacó desde Israel, pero porque los que le decía que muchos, la gran mayoría de los que salieron de Egipto ya habían muerto. Todos eran una generación nueva. Los que estaban, si vemos desde Deuteronomio en adelante, decía que eran de cerviz dura. De cerviz dura es la nuca.
después se tradujo a cabeza de burro o cabeza dura. Entonces eran muy tercos y hasta el día de hoy así son los judíos, son bien difíciles de que cambien de parecer. Entonces el Señor hizo esto no solamente para que ellos se acordaran, sino que para lo más importante, para que ellos lo compartieran a sus hijos. Vamos a ver por qué. Ellos tenían que compartirlo para que sus hijos, cuando ellos preguntaran qué significa esto, ellos decirles, esto pasó, esto simboliza, y hasta el día de hoy, ellos, hay un día festivo que celebran el cruce del Jordán, más que del Mar Rojo, interesantemente. Ahora, todos tenemos algo que el Señor ha hecho por nosotros. No sé qué las 12 piedras signifiquen a cada una, pero es un altar. Ellos edificaron un altar no para orar o para venerar las piedras, sino para conmemorar lo que significaba. ¿Amén? ¿Qué otra cosa significaban para ellos las 12 piedras? Era de que cada líder de cada tribu era como el sacerdote de ese lugar. Entonces el sacerdote representaba lo que es ahora Cristo. Vemos de que cada tribu tenían que llegar a ese mismo lugar, se unían y honraban el nombre del Señor en ese altar que eran las 12 piedras. Y hasta el día de hoy están buscando dónde quedaron esas piedras después del Jordán, y yo sé que algún día tal vez las van a encontrar, porque de nuevo, imagínense, eran piedras que estaban debajo del río por miles de años, tal vez desde que el Señor hizo la tierra. Aunque pasaron en seco, eran piedras grandes, eran piedras que tal vez eran ahí desde el principio. Y cruzar el Jordán también se simbolizaba la nueva generación judía, la nueva, no solamente porque iban a entrar a la tierra prometida, pero porque era el rompimiento de lo que quedó en el desierto y lo que venía. Todo lo que quedó en el desierto quedó atrás. Hay estudios o escritos donde dice que cuando cruzaron el Jordán, todo lo que tenían quedó atrás. Por eso cuando la palabra dice que se levantaran y siguieran, era casi con lo que traían puesto nada más. Todo eso, lo demás se quedó atrás y entraron a la tierra prometida. ¿Qué simboliza para nosotros las 12 piedras ahora? Como sacerdotes o padres o maestros espirituales, tenemos que siempre tener en nuestro hogar no necesariamente un altar donde uno se hinque y ore, sino un altar dedicado al Señor donde nuestros hijos sepan qué ha hecho el Señor, qué nos ha dado el Señor, hasta dónde nos ha traído el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que ellos se lo tenían que enseñar a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Cuando uno viene a la iglesia, viene a alabar al Señor, a aprender cosas nuevas, pero verdaderamente nuestro aprender espiritual tiene que salir de la casa, tiene que venir de la casa. Y ya cuando viene uno a la iglesia, viene uno a adorar, a celebrar, a estar con los hermanos y sí, a aprender cosas nuevas, pero lo espiritual siempre tiene que salir de la casa. Ahora me puede decir, pero yo no sé. Bueno, todos tenemos que aprender a declarar que Jesús y que el Señor ha hecho cosas grandes en ustedes, en nosotros. Le estaba comentando a uno de los hermanos como testimonio de que voy a estar fuera del trabajo, y yo estaba preocupado y dice, bueno, no voy a trabajar la semana, ¿y cómo le voy a hacer? Cuando hablé con mi jefe me dice, oh, no te preocupes, trabaja de donde estés, llévate tu laptop y trabajas y no vas no te preocupes. Para mí fue un gran milagro, porque tengo apenas 3-4 semanas, van a ser 4 semanas, y ya me está dando como si estuviera ahí por mucho tiempo. No lo hace cualquiera, es el Señor el que está haciendo la obra y que nos está dando el respaldo de seguir trabajando aunque no esté en la oficina, y es de gran bendición. Entonces esto que estoy compartiendo es una de esas
vieras que el Señor ha hecho en mi vida, que la puedo testificar y decir, mira lo que ha hecho el Señor, y muchas otras cosas que ha hecho el Señor en nuestras vidas, en nuestra familia. El lugar en donde estamos es un milagro. Entonces todo esto tenemos como padres, como líderes espirituales, compartirlo, no solamente a nuestros hijos, sino a los que están a nuestro alrededor, porque algún día van a preguntar, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo que estás haciendo? ¿Qué significa cómo hablas? ¿Qué significa cómo te comportas con la gente? Todo esto tiene poder, y es como vamos a testificar de las grandes cosas que el Señor hace. ¿Ven? Las 12 piedras también nos enseñan que la iglesia en sí es el lugar donde podemos testificar todos de milagros. Yo sé, si les pregunto a todos aquí, todos tenemos un milagro en nuestras vidas, tenemos un testimonio de las cosas grandes que ha hecho el Señor. Cuando aprendemos esto de la palabra, por eso el Señor la dejó para que nosotros tomáramos como ejemplo de lo que el Señor ha hecho. Y en la próxima vamos a estudiar más adelante, más acerca de otras cosas que el Señor hizo con los israelitas al entrar a Israel. Ahora, ¿qué pasaba después de un tiempo? Que se alejaban. Por eso, o sea, el Señor sabía que eran personas que se les olvidaba. ¿Por qué? Porque son de cerviz dura, como lo describe la palabra. En Éxodo, cuando el Señor le dice a Moisés, esta gente de cerviz dura los voy a deshacer para que empiece contigo otra generación, y él le dijo, no. Entonces él abogó por toda esta gente, a pesar de sabiendo que a él lo maltrataban, él se casó con una mujer de piel oscura o negra, y lo discriminaron. ¿Y qué pasaba? Que su propia hermana, el Señor dice, tiene cerviz duro, y le dio lepra. Vemos de que la gente en general somos de cerviz dura, pero tenemos que aprender a doblegarnos ante el Señor. Ahora, ¿por qué decía cerviz dura? Porque lo representaban con los animales que estiraban. Los animales literalmente no pueden doblar su cuello hacia arriba. ¿Por qué? Porque les ponen el yugo. Entonces era eso como lo describían. Estas 12 piedras representan también de que sí tenemos que inclinar nuestro rostro hacia el Señor, de que podamos aprender de las maravillas que ha hecho el Señor, pero más que todo compartirlas, enseñarlas, porque estamos en tiempo donde, y esto lo hemos estado aprendiendo en un seminario que fuimos, donde nos estaban explicando que el día de hoy no hay incrédulos. Antes había gente incrédula que no creía en las cosas, pero ahora la gente cree en todo. Hay una gente que sigue el Google más que la Biblia. Todos vamos a Google y puede ser equivocado, pero si dice Google es correcto. Entonces hay gente que sí creen, pero creen en las cosas equivocadas. ¿Cómo van a conocer del Señor si no se lo mostramos? Más que con palabras. Entonces, estos 12 piedras representan el altar que nosotros podemos ser para las otras personas. Amén. Tenemos que edificar altares en nuestros hogares. ¿Qué significa esto? De que siempre delante de sus hijos podamos orar, podamos decir las grandes cosas que el Señor ha hecho. Y sí, va a haber muchas preguntas, va a haber muchas cosas que tal vez uno dice, bueno, no sé cómo contestar, pero siempre usar la palabra como respaldo. ¿Por qué? Porque el Señor nos respalda siempre, el Señor nos guía, el Señor es el que nos lleva. Así como estos israelitas necesitaban que alguien les dijera, tienen que cruzar por aquí, tienen que seguir el arca. El arca era Dios, nosotros tenemos a Jesús. Imagínense la bendición que tenemos de que tenemos ahora a Jesús. Entonces, esto representa en nuestras vidas lo que vamos a compartir, lo que vamos a mostrarle a las que no conocen del Señor, a los que no saben las grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Amén.
¿Cuántos lo reciben? Amén. En unos minutos vamos a orar y vamos a compartir los que estamos aquí, los que están en línea. Contáctenos, déjenos saber si tienen alguna necesidad, ya sea por Messenger o por email. El email y todo va a estar acá abajo. Contáctenos, estamos orando también para que el Señor nos dé la oportunidad de hacer un servicio más grande donde todos podamos venir. Y los que tienen duda de venir por la pandemia, estamos tomando todo tipo de precaución. Somos pocos los que estamos aquí para prevenir contagios o lo que sea, pero pronto sé que vamos a salir de esto. Y de nuevo, que en su vida las 12 piedras que el Señor ponga en su corazón de compartir, que sea para los demás. No se trata de nosotros, sino se trata de los que aún no conocen del Señor, los que aún no entienden las maravillas que hace el Señor en su vida. Les dejo con esto, espero que haya sido de bendición. La próxima semana vamos a continuar un poquito acerca de esto más y otras cosas nuevas que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Amén. De nuevo les damos la bienvenida y también quería dejarles saber de que si tiene la oportunidad o el Señor le pone en su corazón de dar una donación, la puede hacer, ya sea que nos contacte o lo puede mandar. Y los que están aquí, bueno, los sobres están atrás. El evangelio es gratis, pero el ministerio siempre cuesta. Hay que hacer cosas, invertir, y estamos haciendo lo posible para invertir en la gente y cosas que el Señor va a hacer pronto por medio de Jesús mi Redentor. Le mandamos un saludo a todos los que nos están viendo de fuera del país. Déjenos saber de dónde nos están viendo y que nos veremos pronto, especialmente en El Salvador, si Dios quiere. Bendiciones, un abrazo a todos, el Señor les bendiga.